COVID está asociada a países en vía de desarrollo. Existe la presencia de comerciantes ambulantes desde 1970 en Trujillo, Perú. Esto se ha agudizado por el problema del COVID-19 y también han aumentado los problemas históricos y estructurales como la corrupción, la pobreza, la informalidad, las desigualdades sociales, el autoritarismo y la discriminación. Por el COVID se declaró en aislamientos y cuarentenas. Esto paralizó al país, por lo cual todos los sectores sociales y económicos sintieron los estragos y fue un golpe aún más difícil a sectores vulnerables. Esto generó la paralización de actividades económicas, provocó la contracción de la economía en un 29.8% durante el segundo trimestre. En abril, con una contracción del 39.2%, y los peruanos del sector formal que perdieron sus empleos en el 2019 fueron de 2.052.200 personas. Esto fue en julio, agosto y septiembre. Eh, la contraparte fue el aumento del empleo informal en el 2020, en septiembre, con el 68.2% y el 1.7% mayor que en el 2019. Las ventas cambiaron de ser presenciales a no presenciales. Se considera que el comercio ambulatorio degrada el espacio físico, hay una obstrucción de las vías, una contaminación del espacio y congestión vehicular. Y esto fue un estudio desde una óptica unidimensional. Esto es tan solo el resultado de condiciones sociales y económicas difíciles. Por tanto, no debe ser visto solo como una actividad a erradicar por la fuerza. Se deben usar formas o maneras de arreglar el problema económico. Por lo tanto, la venta ambulatoria fue vista como una estrategia. Dentro de cada artículo que se llega a desarrollar, siempre se va a ocupar una metodología. Ahora, para comenzar, la metodología básicamente es una parte lógica que estudia métodos que ayuda a desarrollar de manera eficiente los trabajos. Ahora, para este artículo, los autores decidieron ocupar la metodología que tiene que ver con la etnografía. Ahora, la etnografía básicamente es una ciencia que estudia y describe los pueblos y sus culturas que tiene cada uno. Ya que este artículo está basado principalmente en la provincia de Trujillo, eh, el artículo hizo uso de esta metodología que tiene que ver con los relatos y la etnografía dentro de los tiempos de la pandemia del COVID-19. Ahora, para esto, ellos tuvieron contados sus habitantes y todo el recorrido del trabajo tendría que ver con el mes de marzo desde que inició la pandemia. Ahora, es por eso que fue importante ocupar este tipo de metodología, ya que estaría ocupado y basado en hechos reales, ya que estarían contados por sus habitantes y por lo que han pasado. Los trabajadores informales, más que ser emprendedores, son sobrevivientes de una economía tan fluctuante como lo es el capitalismo. La pandemia solo aceleró los cambios, ya que muchos trabajos fueron dados de baja y reemplazados. Y esto obligó a que las personas menos capacitadas busquen cómo sobrevivir, y dado que Trujillo es una de las ciudades turísticas y comerciales, facilita uno de los trabajos más antiguos como lo es el comercio, donde no importa lo que vendas, sino más bien cómo lo vendas. Las personas optan por el comercio informal porque no encuentran un Estado que garantice sus derechos y tienen que buscar un modo de sobrevivir a una economía tan fluctuante como lo es esta. En conclusión, la falta de oportunidades de garantías hace que las personas salgan a buscar el pan de cada día vendiendo sus productos o servicios para poder cubrir necesidades primarias, no por placer, sino por necesidad. Como conclusión o reflexión de la pandemia del coronavirus o COVID-19, ha hecho estragos en todo el planeta. Hasta la fecha se cuentan más de 2 millones de fallecidos. Todos los países han sentido un impacto económico, sanitario, sociocultural, y se pensó al coronavirus como un elemento democratizador, pero la realidad ha demostrado que no.
igual situación sucede en todos los países. Esta pandemia ha evidenciado las grandes desigualdades sociales de la humanidad en pleno siglo XXI. En caso del Perú, la pandemia del COVID-19 generó una crisis sanitaria sin precedentes, además que nos demostró las grandes brechas económicas, educativas, tecnológicas y socioculturales entre todos los peruanos, ¿no? Sin un sueldo mensual fijo, la cuarentena en general decretada por el gobierno en marzo del 2020 y sucesivamente aplazada, ¿no? Esto representa un desafío para la vida de todos los peruanos, de todas las familias que sus ahorros no lograron superar, ¿no? Por ello, su proyecto a la venta ambulatoria, ¿no? Como estrategia de supervivencia para garantizar el sueldo familiar y la salud personal. En pocas palabras, podríamos decir que el coronavirus arrasó totalmente y no hubo excepciones, ¿no? En todos los países de todo el mundo.